Hola, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues vámonos directo con la lectura de una de las directrices del libro de ejercicios. Adelante. El propósito del libro de ejercicios es entrenar a tu mente de forma sistemática a tener una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones, de manera que puedas comprender que cada una de ellas se aplica por igual a todo el mundo y a todo lo que ves. Bien, pues como ya hemos explicado esta parte, es precisamente que todas las lecciones no solamente lo aplicas a tu persona, sino en todo momento a lo largo del día. Y que los enunciados que aparecen como el encabezado nos sirven como una forma de recordar de qué se trata la lección. Entonces, y básicamente recordando lo que es el encabezado, es como nosotros se lo aplicamos a lo que sucede en el día. Esto es una aplicación cotidiana a lo largo de todo el día. Así que vámonos con la lección número 42. Dios es mi fortaleza. La visión es su regalo. La idea de hoy combina dos pensamientos muy poderosos, ambos de gran importancia. Plantea también una relación de causa y efecto que explica por qué tus esfuerzos por alcanzar la meta del curso no pueden ser en vano. Verás por qué esa es la voluntad de Dios. Es su fortaleza, no la tuya, la que te da poder. Y es su regalo, no el tuyo, el que te ofrece visión. Dios es ciertamente tu fortaleza, y lo que Él da es verdaderamente dado. Esto quiere decir que lo puedes recibir en cualquier momento o lugar, donde quiera que estés y en cualquier circunstancia en la que te encuentres. Tu paso por el tiempo y por el espacio no es al azar. No puedes sino estar en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Tal es la fortaleza de Dios, tales sus dones. Hoy llevaremos a cabo 2 sesiones de práctica de 3 a 5 minutos cada una. Una tan pronto como te despiertes y la otra lo más cerca posible de la hora de irte a dormir. Es mejor, no obstante, esperar hasta que puedas sentarte tranquilamente por tu cuenta en un momento en que te sientas listo, que preocuparte de la hora en sí. Da comienzo a estas sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy lentamente mientras miras a tu alrededor. Dios es mi fortaleza. La visión es su regalo. Luego cierra los ojos y repite la idea otra vez, aún más despacio que antes. Dios es mi fortaleza. La visión es su regalo. Después de eso, trata de no pensar en nada, excepto en los pensamientos que se te ocurran relacionados con la idea de hoy. Puedes pensar, por ejemplo, la visión tiene que ser posible. Dios da verdaderamente. Los regalos que Dios me ha hecho tienen que ser míos porque Él me los dio. La fortaleza de Dios
me lleva por el camino de la verdad. La visión que me dio, acepto y la ejerzo. Cualquier pensamiento que esté claramente relacionado con la idea de hoy es adecuado. De hecho, tal vez te asombre la cantidad de entendimiento relacionado con el curso que algunos de tus pensamientos reflejan. Déjalos que te vengan sin censurarlos, a menos que notes que tu mente está simplemente divagando y que es obvio que has permitido que se infiltren pensamientos irrelevantes. Es posible también que llegue un punto en el que parece que no te van a venir más pensamientos a la mente. De ocurrir tales interferencias, abre los ojos y repite el pensamiento una vez más mientras miras lentamente a tu alrededor. Después ciérralos, repite la idea otra vez y continúa buscando en tu mente pensamientos afines. Recuerda, no obstante, que en conexión con los ejercicios de hoy, no es apropiado que te esfuerces por encontrar pensamientos afines. Trata sencillamente de hacerte a un lado y dejar que te vengan a la mente por su cuenta. Si esto te resulta difícil, es mejor pasar la sesión de práctica alternando entre repeticiones lentas de la idea con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados, que esforzarte en encontrar pensamientos adecuados. No hay límite en el número de sesiones de práctica cortas que podrían resultarte beneficiosas hoy. La idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de unificar tus pensamientos y de enseñarte que estás estudiando un sistema de pensamiento unificado que no carece de nada que sea necesario y en el que no se incluye nada contradictorio o irrelevante. Cuanto más a menudo repitas la idea de hoy durante el transcurso del día, más a menudo estarás recordando el objetivo del curso es importante para ti y que no lo has olvidado. Dios es mi fortaleza. La visión es su regalo. Pues la lección lo dice todo muy claramente. Básicamente no hay que agregarle nada. A mí me llama mucho la atención que, en cuanto a la práctica, que dice que tienes que estar en un estado de relajación y que tienes que decirlo lentamente, con los ojos abiertos, estar mirando a tu alrededor, y precisamente estar diciendo, Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Unos instantes y después cierra los ojos y más lento. ¿Por qué? Porque es para que te vayas imbuyendo en el verdadero significado de las palabras, no quedarte nada más con la idea de pensar, no sé, en un castillo, en una muralla, no, sino ir más allá. Dios es mi fortaleza. Yendo más allá del concepto que tenemos de lo que es una fortaleza, sino yendo más profundo, diciendo, bueno, es un gran poder, ¿sí? Es algo que no tiene límites, ¿sí? Y que la visión es su regalo. O sea, de hecho nos está hablando precisamente de que, como aclara, lo que Dios da, efectivamente no lo quita, siempre ha estado con nosotros. Y precisamente por eso dice que es posible que llegue un punto en que parece que no te van a llegar más pensamientos a la mente. Y no es más que una interferencia, porque la fortaleza siempre está presente, Dios siempre está presente y siempre está en el pensamiento del amor. Entonces, cuando no estás pensando en eso, es que tú estás interfiriendo. No te lo dice que tú eres el que interfiere, pero de hecho es así. Por eso te dice, bueno, pues abre los ojos y repite el pensamiento una vez más. No se está entreteniendo decirte, es que estás interfiriendo con el ejercicio. No, simplemente dice, hay una interferencia, abre los ojos, repite la idea nuevamente, lentamente, y vuelve a cerrar los ojos. Y deja que los pensamientos de paz lleguen a ti. O sea, que no te tienes que esforzar porque es muy natural.
La lección de ayer estábamos viendo precisamente que llegar a Dios es como lo más natural. Entonces, no hay que estar ahí como forzando a que salgan. No es eso, sino que es estar en paz. Deja que lleguen los pensamientos, hacerte a un lado. Nuevamente dice, no interfieras, pero te lo dice de una manera muy suave, no te está atacando, sino dice, bueno, trata sencillamente de hacerte a un lado y deja que te vengan a la mente estos pensamientos por su propia cuenta. O sea para que te vayas dando cuenta que siempre está la respuesta de Dios disponible cuando tú no estás interfiriendo. Entonces, por eso dice que, que si no te acuerdas, si no te surge nada, bueno, pues sigas alternando la práctica de estas repeticiones lentas con los ojos abiertos y repeticiones lentas con los ojos cerrados. O sea, eso es mucho mejor que tratar de estar esforzándote. No es necesario esforzarse, es simplemente hacerse a un lado. Bueno, este es mi comentario en cuanto a la práctica. Leti, te escuchamos, adelante. Pues sí, en cuanto al contenido del ejercicio, está diciéndonos en el primer párrafo también muy claramente. Esta lección nos da dos pensamientos de importancia: la relación de causa y efecto. Y con esto se explica por qué nuestros esfuerzos pueden llegar a la meta de este curso. No es en vano esto, si aceptamos esta verdad, claro. Entonces, muchas veces decimos, es que no puedo, es que el curso no es para mí, es que no sé qué. Y aquí nos dice muy claramente, no es nuestra fortaleza la que nos va a ayudar a este curso, es la fortaleza de Dios. Y precisamente por eso en estas primeras lecciones estamos aceptando eso. No es mi fuerza la que me va a impulsar, es la fortaleza de Dios mientras yo acepte esa fortaleza. Precisamente por eso en los ejemplos de las frases que puede uno repetir, yo puse un ejemplo más, dice, la fortaleza de Dios me llevará por el camino de la verdad. O sea, es la fuerza de Dios, no la mía, la que me va a llevar. La visión que me dio, la acepto y la ejerzo. Si yo acepto esta verdad de estas dos frases, pues voy a tener la seguridad de que voy a terminar el curso y voy a llegar a la meta, al objetivo que el curso nos está dando. Adelante. Sí, y también dice otra cosa muy interesante, que tu paso por el tiempo y por el espacio no es al azar. O sea, que precisamente está la fortaleza de Dios, que cuando tú lo invocas, entonces tú tienes el poder. En ese momento ya no puede ser que las cosas que te están ocurriendo son cosas al azar, sino que el curso te va enseñando, pues mira, esto ocurre precisamente porque tú lo has fabricado. Y como tú eres el fabricante, entonces tú lo puedes corregir. Entonces, el tiempo, nuestro paso por este mundo, ¿qué va a hacer? Es corregir, efectivamente corregir todas las cosas que parece que hicimos mal. E inclusive, esas cosas que hicimos mal generalmente tienen su base en en nuestras creencias, en lo que nos enseñaron. Y aparte, como vamos a ver en lecciones más adelante, al nosotros corregir los pensamientos erróneos, a la vez también estamos corrigiendo los pensamientos erróneos de aquellos que nos antecedieron. O sea, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros ancestros, estamos corrigiendo todo lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque finalmente somos una misma mente. Por eso el curso dice, como tú te estás volviendo la causa, estás reconociendo que eres la causa de todo lo que te sucede, pues en ese momento estás en el lugar perfecto y en el momento perfecto para corregir y enderezar todo lo que ha estado saliendo mal. Entonces, eso también es una cosa muy importante porque no me gusta mucho la palabra empoderar, pero básicamente es lo que estás haciendo. Estás más bien, no sé, la palabra empoderar quiere decir como que te pone en poder de esto. Siempre has estado en poder. Lo que pasa es que ahora
ya dices, ya no te sientes la víctima, sino que ahora eres responsable. Y ya hemos dicho que responsable, contrariamente a lo que, así como decían, es que tienes que ser responsable. No es eso, sino que quiere decir que como que tú puedes corregir. Eso es lo que quiere decir ser responsable, que puedes corregir. Entonces, pues precisamente, como ya tienes la capacidad de corregir, cualquier momento, cualquier circunstancia y en cualquier lugar son el momento perfecto para poder corregir cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida. Y básicamente, Bueno, adelante. sí, lo que pasa es que esto precisamente sí es muy importante de lo que dice: tu paso por el tiempo y por el espacio no es al azar. Y muchas veces nos hemos quejado que por qué me sucede a mí, por qué es lo que hice para tener esta circunstancia y yo cómo le hice para atraerme o para llegar a estos puntos, ¿no? Entonces queremos la explicación de cómo fue que llegamos al punto donde no queremos estar. Y dice aquí muy claro, no es al azar, uno precisamente, como ya lo dijiste, lo fabricó. Entonces, en lugar de darnos pesar, debería de darnos gusto, porque si yo lo fabriqué, pues yo lo puedo deshacer, ¿no? No es precisamente que diga, ay, pues es que son todas mis equivocaciones. Simplemente el curso nos dice, son tus percepciones equivocadas. O sea, nosotros creemos tener problemas, pero es una percepción equivocada. Y lo único que necesitamos es verla de otra manera. Y eso es mucho más fácil que decir, hoy, ahora, ¿cómo corrijo? Si ya hice no sé cuántas cosas para llegar hasta aquí y no me gustan, ¿cómo voy a corregir todo? Pues no, nada más vamos a cambiar nuestra percepción. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar la percepción de lo que estamos viendo y viviendo y decirnos, ah, pues puedes verlo de otra manera. Y entonces, pues ya se hace todo mucho más fácil. Y bueno, aparte de lo que nos está diciendo la lección, no es nuestra fortaleza la que va a lograr esto, sino la fortaleza de Dios. Y no es la visión de nosotros para poder ver esto de otra manera. Es la visión que también Dios nos otorgó. Y por eso digo yo, hay que ejercer ese don, ese regalo que Él nos dio. No repetirlo nada más y decir, sí, pues Dios me dio muchos regalos, pero ahí están. Pues hay que usarlos, ¿no? Hay que hacer uso de todos esos dones que Dios nos ha dado. Exactamente. Y es que es una cosa curiosa. Cuando tú ves las cosas de una manera distinta, o sea, puede estar siguiendo, replicándose de la misma manera, pero ya no te molesta. Simplemente te das cuenta que es algo al que le has puesto un interés, o sea, lo ves de una manera en que te molesta y como ya no te molesta, digo, es un juego de palabras, efectivamente esa circunstancia va desapareciendo. Paulatinamente va desapareciendo hasta que, como ya no la ves, como ya no le estás poniendo importancia, entonces le estás quitando la atención, simplemente desaparece. O sea, deja de existir para ti. Pero esto solamente poniendo en práctica el curso, porque pues es muy bonito decirlo, es muy bonito, por ejemplo, para nosotros decir, ah, mira, ocurrió esto en mi vida y ya no aparece más eso que me molestaba, pero para el que escucha, para el que está nada más al margen del curso, solamente escuchando, sin practicarlo, no tiene ningún sentido. O sea, el curso, por eso se llama curso, y es una ruta de milagros en el que uno tiene que poner en práctica las lecciones para que se conviertan en un aprendizaje nuevo. Entonces, el curso de milagros pues no se puede entender, por eso dice que no se entiende intelectualmente, no es una práctica intelectual, sino es que hay que llevarlo a la práctica, aplicándolo, así de sencillo, los enunciados de cada lección, llevarlos y practicarlos en las circunstancias que se nos presentan en nuestras relaciones, básicamente, porque casi todo está relacionado con relaciones, en nuestras circunstancias, porque son nuestras creencias acerca de la vida,
acerca del trabajo, acerca del dinero, acerca de lo material, acerca inclusive de lo que creemos que es espiritual, pero que realmente no es espiritual, sino que es lo material disfrazado de santidad. Pero ni siquiera tenemos idea de lo que es espiritual realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es el curso? Es enseñarnos a ver completamente distinto las cosas. Bien, pues creo que damos por finalizar la práctica de la lección de hoy. Sabemos que esta es la práctica 0. Leti nos ayudó a hacerlo de una manera perfecta porque conforme iba dando la lección, iba actuándola, vamos a decirlo de esta manera, y nos envolvió precisamente en la manera en que Leti lo hizo. Y pues eso ahora te toca a ti hacerlo y en tu práctica, si es que no lo has hecho en el día, al final del programa, y que que puedas tú comprobar que esto, a lo largo del día, repitiendo, Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo, y es que puedo ver esto de una manera distinta, ¿sí? Como en otra lección, como otras lecciones. Es una repetición, nada más que ahora ya dices, bueno, quiero ver esto de otra forma, pero acepto la forma que Dios me da para verlo. Por eso su visión es su regalo. Entonces, por ejemplo, ahorita hice un enunciado de los que se podían aplicar, ¿no? Pero es que viene de manera espontánea, no lo forzas, simplemente dejas tu mente abierta. Pues damos por terminada la lección, ¿te parece, Leti? ¿Quieres hacer algún comentario más? No, está bien, ya terminamos con la lección. Bien, pues vamos a hacer un resumen de los encabezados que hemos visto, parte de los encabezados que conforman una nueva oración. Mi santidad bendice al mundo. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. Mi santidad es mi salvación. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Por lo tanto, Dios va conmigo donde quiera que yo voy, porque Dios es mi fortaleza y la visión es su regalo. Y bueno, pues vámonos con el libro de texto. Estamos en el capítulo 9, la aceptación de la expiación. Estamos en la acción cuarta, el plan del perdón del Espíritu Santo. Y ayer estamos leyendo que la expiación es una lección acerca de cómo compartir. Y el Espíritu Santo reinterpreta la capacidad de atacar como la capacidad de compartir. O sea, en lugar de que lo veamos como atacar, lo reinterpreta y dice, mira, es que esto lo puedes ver de esta manera. En realidad estás compartiendo. Si quieres alcanzar esto por medio de él, nos dice que no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego, porque la capacidad de compartir, la capacidad de aprender, la capacidad de extender, no las puedes ver a través de los ojos del ego, porque precisamente el daño que pueden ocasionar reside en el juicio del ego. Por lo tanto, no puedes utilizar tus dones desde la perspectiva del ego porque solamente él ve que pueden producir un daño o pueden producir una carencia, una pérdida. Sobre todo, el ego cree que al aplicar las lecciones de curso, tú vas a sufrir una pérdida de independencia. Y bueno, sí, en cierta manera, porque tu independencia implica que crees ser un ser separado con intereses separados. Y lo que el curso busca es que la unidad, precisamente. Por eso, la unidad, el encontrar la unidad, es el beneficio que aporta el juicio del Espíritu Santo. Entonces, y esto se va a aclarar bueno, de hecho nos lo dejó muy claro ayer, y vamos a continuar con el párrafo 4. Adelante, Leti. El ego también tiene un plan de perdón, porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan te pondrás simplemente en una situación imposible que es a donde el ego siempre te conduce.
El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto. Mas, ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que has otorgado realidad? Al verlo claramente le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. En este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Son muchos los que han tratado de hacer esto en mi nombre, olvidándose de que mis palabras tienen perfecto sentido porque proceden de Dios. Son tan sensatas ahora como lo fueron siempre porque expresan ideas que son eternas. Y es que ayer lo leímos, pero necesitamos más tiempo para explicarlo, porque efectivamente, o sea, el ego te dice, ¿ya viste que te mintió? ¿Ya viste que te traicionó? Sí, me dejó sin dinero, o me dejó sin casa, o me dejó lo que quieras. Y dices, pues ahora perdónalo. ¿Y qué es esto? No es más que un sacrificio. Entonces, o sea, ¿cómo puedes salvarte si tienes que aceptar lo que no tiene sentido? Ahora me tengo que sacrificar. O sea, precisamente ese es el plan del ego, que siempre pienses que el perdonar implica un sacrificio, una pérdida de tu parte, pues sí, una pérdida de tu parte. Entonces, no tiene sentido. Y como nosotros hemos siempre trabajado el perdón desde la perspectiva del ego, por eso decir, oye, bueno, pero ¿cómo es el perdón? Realmente, o sea, si estás poniendo atención, te vas a dar cuenta que dice, oye, sí es cierto, siempre implica un sacrificio. El ver que hizo tal y cual cosa, y ahora sí, no, pues ahora lo tienes que perdonar. Pues es que es obvio que como ya te fijaste en lo que hizo, es imposible que ahora puedas destruirlo. No, pues ya dije, ya, o sea, hacerlo realidad para después destruirlo, así como que dices, es ilógico, pero además implica un sacrificio, como ¿por qué? Porque ahora ya estás viendo lo que has perdido y ahora lo tienes que dar por perdido. Y entonces eso es un sacrificio y Dios no pide sacrificios. La gran diferencia es que lo tienes que pasar por alto desde el principio. ¿Cómo? Pues precisamente es lo que viene en el siguiente párrafo. Adelante, Leti. Perdón, voy. El perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo, ni tampoco otorga realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error desde el principio, haciendo que de esta manera nunca sea real para ti. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente. O creerás también que para poder ser perdonado tienes que deshacer lo que tú mismo has hecho. Lo que no tiene efectos no existe, y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes. Mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos los errores, en todas partes y con respecto a todo, el Espíritu Santo enseña que el ego no existe y lo demuestra. Y bueno, pues Jesús es la muestra, porque él a través muchos consideran, y ya hemos pasado en el capítulo 3 y en el capítulo 5, que habla sobre la crucifixión y que el mismo Jesús nos dice que él jamás consideró que alguien le estuviera haciendo daño. Él nunca vio ninguna falta y nos dice, y yo pasé por esta enseñanza extrema para que tú, que en una enseñanza, que en un aprendizaje no tan extremo, aprendas a darte cuenta que por cosas mínimas o cosas que no llegan a un extremo, también te sientes crucificado y que te des cuenta que nunca ha sucedido nada. Esto no es real. Y tan lo demostró Jesús que él dijo, he demostrado que la muerte no existe y que es irreal. Entonces, pero si la muerte no existe, entonces
tampoco existe el cuerpo. Entonces, ¿dónde queda la muerte si somos espíritu? Entonces, precisamente dice que lo que vemos en nuestra imaginación, que se proyecta hacia afuera, tampoco existe porque Dios no creó el dolor, no creó el miedo, no creó el robo, no creó las mentiras, no creó la decepción, no creó la tristeza, no creó nada de eso, por lo tanto no existe. Entonces, darnos cuenta, verlo claramente desde el principio implica verlo desde la perspectiva de Dios. ¿Dios creó esto? No, Dios no creó esto, por lo tanto, no existe. Y si alguien te miente, si alguien te roba, si alguien te decepciona, tú tienes que pensar, es que Dios no creó esto, por lo tanto no existe. Y lo dejas pasar, no te entretienes en buscar las razones. Pero esto necesita práctica y práctica y práctica para que puedas escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirte en cada circunstancia. Por eso la práctica constante de cada lección, en el que, por ejemplo, la lección de hoy estábamos viendo precisamente que tienes que hacerte a un lado, o sea, hacer a un lado tus juicios y dejar que la voz, la voz que habla por Dios, la puedas escuchar. Cuando estás en una circunstancia X que te produce miedo, dolor o cualquier situación en la que no estás a gusto, lo único que tienes que hacer es hacerte a un lado, dejar de hacer juicios y escuchar qué es lo que la voz tiene que decirte. Y entonces cuando tú escuchas la voz, estás tranquilo y lo ves desde otra perspectiva. Y a veces, generalmente, lo que nosotros juzgamos como que fue un acto malo contra nosotros, solamente fue una interpretación exclusiva de nosotros y que nuestro hermano solamente hizo un comentario sin ningún afán de molestarnos. Y digo, aquí hay mucho que comentar sobre eso, ¿verdad, Leti? Pues sí, en muchas ocasiones tenemos esa actitud de sentirnos atacados y de querer defendernos. Y a lo mejor lo que podría costar trabajo a veces es esa parte donde dices, hay que pasar por alto. Ese es cómo voy a pasar por alto lo que me están haciendo, ¿no? Pero bueno, la lección de hoy nos decía, la fortaleza de Dios nos da también la visión y esa fortaleza y esa visión nos va a poder ayudar a ver las cosas de otra manera antes de aceptar que nos están atacando, antes de aceptar que lo que nos hacen nos está haciendo daño, ¿no? Antes de eso, pues recurrir a nuestras lecciones para poder, ahora sí, pasar por alto lo que está pasando. Porque no es tanto dejarlo pasar, sino que hay que verlo de otra manera. El dejarlo pasar o pasarlo por alto a veces nos conflictúa, pero si yo lo trato de ver de otra manera con la ayuda del Espíritu Santo, pues entonces va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más fácil poder ver de otra manera y darme cuenta que no es un error. Dice aquí, los efectos del error son inexistentes. No puede haber error y tampoco puede existir un daño. Exactamente. Y pasar por alto implica, dice, deja de hacer juicios. Sí implica en un momento dado decir, a ver, ¿para qué estoy viendo esta situación? Es muy importante el famoso para qué, porque, pero además dejar de tú contestar la pregunta, ¿para qué ocurre esto? ¿Para qué me estaba sucediendo? ¿Para qué tengo esta relación? ¿Para qué? Renunciar a contestar a tú, permitir que la voz que habla por Dios te dé la respuesta. Y entonces es cuando y a lo mejor no la recibes inmediatamente. Y no la recibes inmediatamente porque tú estás bloqueando, estás interfiriendo. Pero cuando entras en estado de tranquilidad, es cuando la puedes escuchar. Por eso la lección dice, practica diariamente, en todo momento, en toda circunstancia. Por ejemplo, la lección de hoy precisamente es eso. Acá, Dios de mi fortaleza, la visión es su regalo. Y la visión precisamente es
la otra forma de ver la circunstancia en la que estamos pasando. Y bueno, todavía falta más que ver en, en esta sección del libro de ejercicio de texto, pero yo creo que tenemos tiempo suficiente como para irnos a el libro de clarificación de términos y avanzar un poquito más. Adelante, Leti, vámonos con la introducción, una de las directrices de la introducción. Adelante. Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Dicho énfasis desaparece muy pronto para dar paso a la enseñanza central. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones a continuación, se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos utilizados. Bien, eso de las cuestiones estructurales dice el cómo tienes que hacer la lección, ¿sí? Y realmente ha sido muy breve. De hecho, estamos en la lección, digo, 42 y ya tenemos la estructura bien formada y dimos pasos desde la lección veintitantas. Ya estamos hablando del curso, ya estamos ya bien metidos en esto porque ya nada más hace de ligeras cambios en la estructura, pero sigue siendo la misma. Bien, pues vámonos con el concepto 2, el ego, el milagro. Adelante. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. ¿Mas qué podría proceder de ello, excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. Es un mundo de formas, no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta por definición asegurarse de que su naturaleza elusiva puede o quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Y bueno, ayer ya no nos alcanza mucho el tiempo, pero ayer contesté en el chat una pregunta que alguien hizo. Dice, entonces el cuerpo es una materialización del ego. Está haciendo la pregunta desde la silla en la que está dando por sentado que este mundo es real. Y contesté, bueno, le di una vuelta para explicar que el ego no es real. Y dice, la pregunta exacta ¿es el cuerpo una proyección del ego? Es muy distinto. Porque cuando decimos, ¿es el ego una proyección del cuerpo? Ya estamos sentados en el curso y nos estamos dando cuenta que no es real. Y precisamente es lo que está diciendo en que cuando alguien te pregunta, ¿sí? Es porque quiere que le expliques desde la perspectiva de este mundo lo que es el ego. No es posible explicar desde este mundo lo que es el ego. ¿Por qué? Porque si el mundo es una ilusión y todo lo que vemos no existe, pues es como si les estuviéramos tratando de dar realidad. Por eso, es cuando te preguntan que definas al ego, es porque cree que el ego es real. Y simplemente, pues, ahí hay que cambiar a la persona de la silla, porque obviamente este mundo no es real. Y digo, lo hemos visto y lo hemos comprobado que no es real. Pero bueno, hemos llegado al final del programa. Mañana nos vamos a extender sobre esto, por supuesto. Y despedimos la transmisión orando como hacemos todos los días, diciendo, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente.
Hasta mañana. Hasta mañana.